Vendedor ambulante crea receta única. Su alimento milagroso transforma la salud de la comunidad. En las coloridas calles de un pueblo mexicano, un humilde vendedor ambulante descubre accidentalmente una receta que cambiará para siempre el destino de su comunidad. Pero cuando una poderosa farmacéutica pone sus ojos en este milagroso alimento, el vendedor se enfrenta a una decisión que pondrá a prueba su moral y lealtad. ¿Elegirá la riqueza personal o el bienestar de quienes lo rodean? En el bullicioso corazón de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde el aroma a tortillas recién hechas se mezclaba con el persistente olor a aceite de motor, Rogelio Martínez empujaba su desvencijado carrito de comida. A sus 52 años, con el pelo entrecano y la piel curtida por el sol, Rogelio era una figura familiar en las calles empedradas de la ciudad. Tacos, quesadillas, gorditas, gritaba con voz ronca, su llamado perdiéndose entre el ruido del tráfico y las conversaciones de los transeúntes. Sus ojos, cansados pero aún chispeantes, escudriñaban las aceras en busca de clientes potenciales. La vida no había sido fácil para Rogelio. Después de perder su trabajo en la fábrica local hace 5 años, se vio obligado a vender comida en la calle para mantener a su familia. Su esposa, Lucía, trabajaba limpiando casas, mientras que su hija, Sofía, de 17 años, estudiaba con la esperanza de ir a la universidad, un sueño que parecía cada vez más lejano con cada cuenta sin pagar. Esa mañana, mientras preparaba sus ingredientes, Rogelio notó que su provisión de cilantro estaba marchita. Frustrado, miró a su alrededor, buscando algo para reemplazarlo. Sus ojos se posaron en un manojo de hierbas que crecía entre las grietas de la acera. Sin pensarlo 2 veces, las arrancó y las añadió a su mezcla. Ni modo, murmuró para sí mismo, con tantita salsa nadie lo notará. Lo que Rogelio no sabía era que esas hierbas, una variedad local conocida como hierba de la víbora por los lugareños, tenían propiedades únicas cuando se combinaban con los demás ingredientes de su comida. A medida que avanzaba el día, Rogelio notó algo extraño. Sus clientes habituales regresaban, comentando lo deliciosa que estaba la comida ese día. Doña Carmela, una anciana que sufría de artritis, mencionó que sus dolores habían disminuido después de comer sus tacos. «Ay, Rogelio», dijo con una sonrisa desdentada, «no sé qué le echaste hoy, pero me siento como nueva». Rogelio se encogió de hombros, atribuyendo los comentarios a la amabilidad de sus clientes. Sin embargo, a medida que pasaban los días, más y más personas comentaban sobre los efectos positivos de su comida. Don Javier, el panadero con problemas de digestión crónicos, afirmó que por primera vez en años no sentía malestar estomacal. María, una joven madre que luchaba contra la depresión posparto, dijo sentirse más enérgica y feliz después de comer regularmente en el puesto de Rogelio. Intrigado y un poco asustado, Rogelio comenzó a prestar más atención a su nueva receta. Recordó las hierbas que había usado por accidente y decidió seguir incorporándolas, aunque con cautela. No entendía qué estaba pasando, pero no podía negar que su comida estaba teniendo un efecto positivo en la comunidad. Una tarde, mientras servía a un grupo de turistas estadounidenses, Rogelio notó a un hombre de traje que lo observaba desde la esquina. El hombre, de aspecto serio y con un maletín de cuero, parecía fuera de lugar entre los coloridos edificios coloniales y los vendedores ambulantes. «Disculpe, señor», dijo el hombre acercándose a Rogelio, «me llamo Eduardo Vega, soy representante de Farmacéutica Nacional. Me gustaría hablar con usted sobre su interesante comida». Rogelio sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo se había enterado una gran compañía farmacéutica de su humilde puesto de comida? ¿Y qué querían de él? «Claro, señor», respondió Rogelio con cautela, «¿en qué puedo ayudarlo?». Eduardo sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos y calculadores. «Creo que tenemos mucho de qué hablar, señor Martínez. Su comida podría ser el descubrimiento del siglo». Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosas, Rogelio sintió que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar su vida y la de su comunidad para siempre. Pero la pregunta era, ¿sería para bien o para mal?
La mañana siguiente amaneció con una neblina espesa que envolvía las calles de San Miguel de Allende, como si la ciudad misma quisiera esconderse de lo que estaba por venir. Rogelio se levantó antes del alba, su mente aún dando vueltas por la conversación del día anterior con Eduardo Vega. «Viejo, ¿qué te pasa?», preguntó Lucía, su esposa, notando las ojeras bajo sus ojos. «Parece que viste un fantasma». Rogelio suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado. «Ay, Lucy, si supieras. Ayer vino un señor de traje, dice que es de una farmacéutica grande. Quiere hablar sobre mi comida». Lucía dejó caer el trapo con el que limpiaba la mesa. «¿Qué? ¿Por qué una farmacéutica querría hablar de tus tacos?». «No sé, mujer», respondió Rogelio, su voz cargada de preocupación. «Pero creo que tiene que ver con esas hierbas que he estado usando». Mientras se dirigía a su puesto habitual en la plaza principal, Rogelio no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Por un lado, la idea de que su comida pudiera tener propiedades curativas le emocionaba. Imaginaba poder ayudar a más personas, quizás incluso ganar suficiente dinero para que Sofía pudiera ir a la universidad. Pero por otro lado, el interés de una gran corporación le hacía sentir incómodo. ¿Qué pasaría si le quitaban su receta? ¿Qué sería de la gente del pueblo que dependía de su comida? Al llegar a la plaza, Rogelio notó que había más gente de lo habitual esperando por su carrito. Entre la multitud, vio caras familiares: doña Carmela, con su bastón pero caminando más erguida, don Javier, el panadero, con una sonrisa que no le había visto en años, y María, la joven madre, con su bebé en brazos y un brillo renovado en los ojos. «Rogelio», gritó don Javier, agitando la mano. «Ya llegó el doctor del pueblo». Risas y murmullos de aprobación recorrieron la multitud. Rogelio sintió una mezcla de orgullo y temor. ¿Cómo podía una simple comida callejera tener tanto impacto? Mientras servía a sus clientes, Rogelio notó que Eduardo Vega lo observaba desde la distancia, sentado en una banca de la plaza. El hombre de traje parecía estar tomando notas, sus ojos nunca dejando el carrito de comida. A media mañana, cuando el flujo de clientes disminuyó un poco, Eduardo se acercó al puesto. «Señor Martínez», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «¿podríamos hablar en privado?». Rogelio asintió con resignación. Le pidió a su compadre, Héctor, que cuidara el puesto por un momento y siguió a Eduardo hasta un café cercano. Una vez sentados, Eduardo sacó un fajo de papeles de su maletín. «Señor Martínez, voy a ser directo. Creemos que su comida tiene propiedades medicinales extraordinarias. Farmacéutica Nacional está dispuesta a comprar su receta por una suma considerable». Rogelio sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Cuánto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Eduardo escribió una cifra en un papel y se lo pasó. Rogelio sintió que le faltaba el aire. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Con esto, continuó Eduardo, podría dejar de trabajar, enviar a su hija a la mejor universidad, vivir cómodamente el resto de sus días. Rogelio miró por la ventana del café, hacia la plaza donde su carrito seguía atendiendo a una fila de personas. Vio a doña Carmela compartiendo una risa con María, vio a don Javier charlando animadamente con otros clientes. Vio a su comunidad, unida y saludable gracias a su comida. «¿Y qué pasaría con la receta?», preguntó Rogelio, volviendo su mirada a Eduardo. «La desarrollaríamos en un medicamento», respondió el ejecutivo. «Podríamos ayudar a miles, tal vez millones de personas en todo México y el mundo». Rogelio asintió lentamente, pero algo en su interior se retorcía. «¿Y el costo? ¿Cuánto costaría este medicamento?». Eduardo hizo un gesto vago con la mano. «Eso lo determinaría el mercado. Pero le aseguro que sería accesible». Rogelio pensó en su hija Sofía, en cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de ir a la universidad. Pensó en Lucía, en cómo sus manos estaban agrietadas por años de limpiar casas ajenas. Pensó en sí mismo, en las largas horas bajo el sol, en el dolor de espalda que lo acompañaba cada noche. Pero luego pensó en su comunidad. En cómo su comida se había convertido en más que solo alimento, era esperanza, era salud,
era un punto de reunión donde los problemas parecían un poco menos pesados. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente Rogelio. Eduardo frunció el ceño, pero asintió. Tiene 48 horas, señor Martínez. Después de eso, la oferta expira. Mientras regresaba a su puesto, Rogelio sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Por un lado, la oportunidad de una vida mejor para su familia. Por otro, la responsabilidad hacia su comunidad. ¿Cómo podía elegir? Al llegar a su carrito, vio a Sofía esperándolo. Su hija había venido directamente de la escuela, aún con su uniforme puesto. Papá, dijo con una sonrisa, ¿me das una quesadilla? Tengo un examen importante mañana y necesito energía para estudiar. Rogelio miró a su hija, luego a la gente en la plaza y finalmente a la hierba que había cambiado todo. En ese momento, supo que enfrentaba la decisión más difícil de su vida. El sol de la tarde caía sobre San Miguel de Allende, tiñendo las fachadas coloniales de un cálido tono anaranjado. Rogelio, con el peso de la decisión aún sobre sus hombros, continuaba sirviendo a sus clientes con una sonrisa forzada. Su mente no dejaba de dar vueltas entre la oferta tentadora de Eduardo Vega y el bienestar de su comunidad. ¡Ay, Rogelio!, exclamó doña Carmela, acercándose al puesto. Tus quesadillas me han devuelto la vida. Mírame, hasta pude dejar el bastón en casa hoy. Rogelio asintió distraídamente, su conflicto interno creciendo con cada muestra de gratitud de sus clientes. ¿Qué te pasa, compadre?, preguntó don Javier, notando la expresión preocupada de Rogelio. Te ves como si te hubieran echado chile piquín en los calzones. Rogelio suspiró profundamente. Es que, hay algo que debo contarles, dijo finalmente, mirando a los rostros familiares que lo rodeaban. Con voz temblorosa, les explicó sobre la visita de Eduardo Vega y la oferta de Farmacéutica Nacional. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Fue María, la joven madre, quien lo rompió, pero Rogelio, ¿qué pasará con nosotros si vendes tu receta? Ya no podremos comer tu comida milagrosa. Sí, pero piensen, intervino Héctor, el compadre de Rogelio. Con ese dinero, mi compadre podría darle una mejor vida a su familia. ¿No se lo merece después de tanto trabajo? Las opiniones comenzaron a dividirse. Algunos, como doña Carmela, insistían en que la salud de la comunidad era más importante que el dinero. Otros argumentaban que Rogelio merecía la oportunidad de mejorar la vida de su familia. Ya sé, exclamó de repente don Javier. ¿Por qué no hacemos una asamblea en la plaza mañana? Así todos podrán dar su opinión y ayudar a Rogelio a decidir. La idea fue recibida con entusiasmo. Rápidamente, se organizaron para correr la voz por todo San Miguel de Allende. Rogelio, sintiendo un nudo en la garganta, asintió agradecido. Al menos no tendría que enfrentar esta decisión solo. Esa noche, en la pequeña casa de los Martínez, la tensión era palpable. Lucía fregaba los platos con más fuerza de la necesaria, mientras Sofía fingía estudiar, lanzando miradas preocupadas a sus padres. Viejo, dijo finalmente Lucía, ¿qué vamos a hacer? Rogelio, sentado a la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos, levantó la mirada. No lo sé, Lucy. Por un lado, pienso en ustedes, en darles la vida que merecen. Pero por otro lado, completó Sofía, cerrando su libro, piensas en toda la gente que depende de tu comida, ¿verdad, papá? Rogelio asintió, sorprendido por la perspicacia de su hija. Así es, mijita. No sé si está bien poner nuestras necesidades por encima de las de toda la comunidad. Lucía se secó las manos y se sentó junto a su esposo. Mira, Rogelio, yo te apoyo en lo que decidas. Hemos pasado por mucho juntos y saldremos adelante, con o sin ese dinero. Sofía se unió a sus padres en la mesa. Papá, mamá, yo quiero que sepan que la universidad no es todo. Si tengo que esperar o buscar otras opciones, lo haré. Lo importante es que estemos juntos y que hagamos lo correcto. Rogelio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Abrazó a su familia, agradecido por su apoyo y comprensión.
Mañana, dijo con voz quebrada, mañana escucharemos a la comunidad y luego tomaremos una decisión. Juntos. La mañana siguiente, la plaza principal de San Miguel de Allende bullía de actividad. Parecía que todo el pueblo se había reunido, desde los vendedores ambulantes hasta los dueños de las tiendas más elegantes. El aire estaba cargado de expectación y el murmullo de cientos de conversaciones llenaba el ambiente. Rogelio llegó con su familia, sorprendido por la multitud. En el centro de la plaza, habían improvisado una pequeña tarima con cajas de madera. Don Javier, con su delantal de panadero aún puesto, hacía las veces de moderador. «Atención, atención», gritó don Javier, su voz resonando por la plaza. «Estamos aquí para ayudar a nuestro amigo Rogelio a tomar una decisión importante. Todos conocemos el efecto que su comida ha tenido en nuestra comunidad, pero ahora enfrenta una oferta que podría cambiar su vida. Escuchemos todas las opiniones». Uno a uno, los habitantes de San Miguel de Allende comenzaron a expresar sus puntos de vista. Doña Carmela fue la primera en tomar la palabra. «Yo digo que Rogelio no debe vender», declaró con firmeza. «Su comida nos ha traído salud y alegría. ¿Qué será de nosotros si ya no podemos comerla?». Varios murmullos de aprobación siguieron a sus palabras. Luego, el dueño de la ferretería local se adelantó. «Pero piensen en Rogelio y su familia», argumentó. ¿No merecen una oportunidad de mejorar su vida después de tanto sacrificio? Además, si una gran compañía produce el medicamento, ¿no podría ayudar a más personas en todo México? La discusión se calentó. Algunos insistían en que la salud de la comunidad era más importante que el beneficio individual. Otros argumentaban que Rogelio tenía derecho a aprovechar esta oportunidad única. En medio del debate, una voz inesperada se alzó. Era el doctor Ramírez, el médico del pueblo, que hasta ahora se había mantenido en silencio. «Amigos», dijo con voz calmada pero firme, «he estado observando los efectos de la comida de Rogelio en mis pacientes. Es cierto que ha habido mejoras sorprendentes en muchos casos. Pero también debo advertir que no sabemos los efectos a largo plazo. Necesitaríamos estudios más detallados para estar seguros de su seguridad». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría sobre la asamblea. Rogelio sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Y si su comida, a pesar de sus efectos positivos, pudiera ser peligrosa a largo plazo? Fue entonces cuando Sofía, la hija de Rogelio, pidió hablar. Con paso tímido pero decidido, subió a la tarima improvisada. Yo sé que muchos piensan que mi papá debería vender su receta para que yo pueda ir a la universidad», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Pero quiero que sepan que eso no es lo más importante. Lo que mi papá ha logrado aquí, uniendo a la comunidad, ayudando a tantas personas, eso vale más que cualquier título universitario». Un silencio conmovido siguió a las palabras de Sofía. Rogelio sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo. De repente, María, la joven madre, se adelantó con su bebé en brazos. «Tengo una idea», dijo con entusiasmo. «¿Y si entre todos juntamos dinero para que se hagan estudios sobre la comida de Rogelio? Así podríamos estar seguros de que es segura y tal vez hasta podríamos ayudar a que más gente se beneficie, pero sin perder lo que hace especial a nuestro pueblo». La propuesta fue recibida con una ovación. La gente comenzó a discutir animadamente cómo podrían organizarse para recaudar fondos y contactar a científicos que pudieran estudiar la misteriosa receta. En medio del bullicio, Rogelio sintió una mano en su hombro. Era Eduardo Vega, el representante de Farmacéutica Nacional, que había estado observando la asamblea desde las sombras. «Señor Martínez», dijo con una mezcla de admiración y frustración, «parece que su comunidad ha tomado la decisión por usted. Pero déjeme decirle algo, lo que tiene aquí es especial. Si alguna vez cambia de opinión, nuestra oferta sigue en pie». Rogelio miró a Eduardo, luego a su familia, y finalmente a la multitud que discutía animadamente sobre cómo ayudar a investigar su receta. En ese momento, supo que había encontrado algo más valioso que todo el dinero que le habían ofrecido, una comunidad unida, dispuesta a apoyarse mutuamente en los buenos y malos momentos. Con una sonrisa, Rogelio se dirigió hacia su carrito de comida. Tenía hambre que alimentar y, quizás,
más milagros que cocinar. Los días siguientes a la asamblea en la plaza fueron un torbellino de actividad en San Miguel de Allende. La propuesta de María había encendido una chispa de esperanza y determinación en la comunidad. Por todas partes se veían carteles anunciando rifas, kermeses y eventos para recaudar fondos para la investigación de la misteriosa receta de Rogelio. Don Javier, con su habilidad para organizar, se convirtió en el líder no oficial del Comité del Taco Milagroso, como lo habían bautizado entre risas. Cada tarde, después de cerrar la panadería, se reunía con un grupo de voluntarios en la plaza para planificar las actividades. A ver, Lupita, decía mientras revisaba una lista, ¿cómo vamos con los boletos para la rifa del domingo? Lupita, una joven estudiante de preparatoria, sonrió orgullosa. Ya vendimos más de la mitad, don Javier. Hasta el padre González compró unos cuantos después de la misa. Mientras tanto, Rogelio seguía con su rutina diaria, pero ahora con una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, se sentía abrumado por el apoyo de su comunidad. Por otro, la incertidumbre sobre los efectos a largo plazo de su comida lo mantenía despierto por las noches. Una tarde, mientras servía a sus clientes habituales, notó a una mujer que no había visto antes. Vestía de manera sencilla pero elegante y observaba el puesto con curiosidad. «Buenas tardes», saludó Rogelio. «¿Qué le sirvo?» La mujer sonrió. «Buenas tardes. En realidad, vengo a hablar con usted, señor Martínez. Me llamo doctora Isabel Fuentes, soy investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me enteré de su caso y me interesaría mucho estudiar su receta». Rogelio sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿De verdad? Pero, ¿cómo se enteró? La doctora Fuentes rió suavemente. Las noticias vuelan, señor Martínez. Especialmente cuando se trata de algo tan intrigante como su comida. Además, recibí una llamada muy convincente de un tal don Javier. En ese momento, don Javier apareció, con una sonrisa de oreja a oreja. Ajá. Veo que ya conoció a nuestro Rogelio, doctora. ¿Qué le parece? ¿Nos ayudará? La doctora Fuentes asintió. Estoy muy interesada en este caso. Pero debo advertirles que una investigación así llevará tiempo y recursos. De eso nos encargamos nosotros, exclamó don Javier con entusiasmo. Ya verá, doctora, este pueblo está unido como nunca antes. Esa noche, en una reunión especial en la plaza, la doctora Fuentes explicó a la comunidad el proceso de investigación. Habría que recolectar muestras, hacer análisis de laboratorio y realizar estudios clínicos controlados. Todo esto llevaría meses, si no años. Pero vale la pena, ¿no?, dijo María, meciendo a su bebé. Si podemos estar seguros de que la comida de Rogelio es segura y entender cómo funciona, imaginen cuánta gente podríamos ayudar. La comunidad asintió en acuerdo. Se formaron equipos de voluntarios para ayudar en diferentes aspectos de la investigación. Sofía, la hija de Rogelio, se ofreció como asistente de la doctora Fuentes, emocionada por la oportunidad de aprender sobre investigación científica. Mientras la reunión se disolvía, Rogelio se acercó a la doctora Fuentes. «Doctora», dijo con voz temblorosa, «¿y si descubrimos que mi comida es peligrosa?» La doctora Fuentes lo miró con comprensión. «Señor Martínez, la ciencia nos dará respuestas. Sean cuales sean, enfrentaremos los resultados juntos. Esta comunidad ha demostrado una fortaleza admirable». Rogelio asintió, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. El camino que tenían por delante era incierto, pero al menos no lo recorrería solo. Los meses pasaron, y San Miguel de Allende se había convertido en un hervidero de actividad científica. La plaza principal, antes llena solo de turistas y vendedores, ahora también albergaba un pequeño laboratorio improvisado donde la doctora Fuentes y su equipo trabajaban incansablemente. Rogelio continuaba con su rutina diaria, pero ahora cada taco que servía iba acompañado de un pequeño formulario para que los clientes registraran cualquier efecto que notaran. La comunidad se había volcado por completo en el proyecto y hasta los niños de la escuela local participaban, dibujando cómo se sentían después de comer los tacos mágicos de don Rogelio.
Una tarde calurosa de verano, mientras Rogelio limpiaba su puesto, vio a la doctora Fuentes acercarse con una expresión seria en el rostro. Su corazón dio un vuelco. Señor Martínez, dijo la doctora, necesitamos hablar. Hemos hecho un descubrimiento importante. Rogelio sintió que las piernas le temblaban. Es malo. La doctora Fuentes negó con la cabeza. No exactamente. Es complicado. Creo que deberíamos convocar una reunión con el comité. Esa noche, en la sala de la pequeña biblioteca municipal, se reunieron Rogelio y su familia, don Javier, María y otros miembros clave de la comunidad. La doctora Fuentes estaba de pie frente a una pizarra llena de fórmulas y diagramas incomprensibles. Bien, comenzó la doctora, después de meses de investigación, hemos identificado el componente activo en la comida del señor Martínez. Es una combinación única de compuestos que solo se produce cuando los ingredientes de Rogelio se mezclan de una manera específica. Hizo una pausa, mirando a todos los presentes. Lo fascinante es que este compuesto parece activar ciertas vías en el cuerpo que promueven la autocuración. No es una panacea, pero definitivamente tiene efectos positivos en una variedad de condiciones. Un murmullo de emoción recorrió la sala. Rogelio sintió una oleada de alivio. Entonces, ¿no es peligroso?, preguntó esperanzado. La doctora Fuentes suspiró. Aquí es donde se complica. En la mayoría de los casos, los efectos son benéficos. ¿Pero qué?, interrumpió don Javier, inclinándose hacia adelante. Pero hemos descubierto que en un pequeño porcentaje de personas, menos del 1%, puede causar una reacción adversa. Nada grave, pero puede empeorar temporalmente ciertos síntomas antes de mejorarlos. El silencio cayó sobre la sala. Rogelio sintió que el mundo se le venía encima. ¿Quiere decir que he estado poniendo en peligro a la gente todo este tiempo? No, se apresuró a decir la doctora Fuentes. Los beneficios superan con creces los riesgos. Pero es algo que debemos tener en cuenta. María, que había estado escuchando atentamente, se puso de pie. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Dejamos de vender la comida de Rogelio? La doctora Fuentes negó con la cabeza. Creo que tenemos una oportunidad única aquí. Con más investigación, podríamos desarrollar una versión refinada del compuesto que minimice los riesgos. Pero necesitaríamos más recursos, más tiempo. Don Javier se levantó de un salto. Pues seguiremos recaudando fondos. This community has the strength and the will to do it. Rogelio, sin embargo, permanecía en silencio, su mente dando vueltas. Finalmente, habló con voz temblorosa. Pero mientras tanto, ¿qué hago? ¿Sigo vendiendo mi comida sabiendo que podría afectar a alguien? Sofía, que había estado tomando notas durante toda la reunión, levantó la mano tímidamente. ¿Y si informamos a todos los clientes sobre los posibles riesgos? Así podrían decidir por sí mismos. La doctora Fuentes asintió con aprobación. Esa es una excelente idea. Podríamos crear un folleto informativo y hacer que todos los clientes firmen un consentimiento informado. Mientras la discusión continuaba, Rogelio se sumió en sus pensamientos. Había comenzado esta aventura como un simple vendedor ambulante y ahora se encontraba en el centro de un descubrimiento científico. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero también sentía una chispa de esperanza. Quizás, con el apoyo de su comunidad y la guía de la ciencia, podrían convertir su humilde receta en algo que realmente cambiara vidas. La reunión se prolongó hasta altas horas de la noche, con planes y ideas fluyendo. Cuando finalmente salieron a la cálida noche de San Miguel de Allende, Rogelio miró hacia el cielo estrellado. El camino por delante era incierto, pero una cosa era clara, esta aventura estaba lejos de terminar. Las semanas siguientes a la revelación de la doctora Fuentes fueron un torbellino de actividad en San Miguel de Allende. El puesto de Rogelio se había convertido en una curiosa mezcla de comedor callejero y centro de investigación. Cada cliente recibía un detallado folleto explicando los beneficios y posibles riesgos de la comida milagrosa y debía firmar un consentimiento antes de probar bocado.
Rogelio observaba con una mezcla de orgullo y preocupación cómo sus clientes leían atentamente la información antes de decidir si comer o no. La mayoría, impulsados por la esperanza de mejorar su salud, optaban por probar. Otros, más cautelosos, preferían esperar a que hubiera más resultados. Una tarde, mientras Rogelio preparaba una orden, notó a un hombre de traje que lo observaba desde la esquina. Con un escalofrío, reconoció a Eduardo Vega, el representante de Farmacéutica Nacional. Señor Martínez, saludó Eduardo, acercándose al puesto. Veo que las cosas han evolucionado desde nuestra última conversación. Rogelio asintió, tensándose. Así es. Estamos trabajando con una investigadora de la UNAM para entender mejor los efectos de mi comida. Eduardo sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Impresionante. Pero dígame, ¿no cree que está asumiendo un riesgo innecesario? Con los recursos adecuados, podríamos desarrollar y distribuir este remedio de manera más segura y eficiente. Antes de que Rogelio pudiera responder, la doctora Fuentes apareció a su lado. Señor Vega, dijo con voz firme, aprecio su interés, pero este proyecto va más allá de simples ganancias. Estamos explorando un fenómeno único que podría revolucionar nuestra comprensión de la medicina tradicional y la nutrición. Eduardo frunció el ceño. Doctora, con todo respeto, ¿no cree que está poniendo en riesgo a estas personas? Sin las pruebas adecuadas, sin la infraestructura necesaria. Tenemos el consentimiento informado de cada participante, interrumpió la doctora Fuentes. Y más importante aún, tenemos el apoyo y la confianza de toda una comunidad. La tensión en el aire era palpable. Rogelio, sintiéndose atrapado entre dos fuerzas poderosas, finalmente habló: Señor Vega, agradezco su oferta, pero por ahora, prefiero seguir trabajando con mi comunidad y la doctora Fuentes. Quizás en el futuro, cuando entendamos mejor lo que tenemos entre manos, podríamos considerar una colaboración. Eduardo asintió lentamente. Entiendo. Pero recuerde, señor Martínez, que ofertas como la nuestra no duran para siempre. Espero que no se arrepienta de su decisión. Mientras Eduardo se alejaba, Rogelio sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Había tomado la decisión correcta? Esa noche, en la cena familiar, Rogelio compartió lo sucedido con Lucía y Sofía. «Ay, viejo», suspiró Lucía, ¿crees que hicimos bien en rechazar esa oferta? Piensa en todo el bien que podríamos hacer con esos recursos. Sofía, que había estado escuchando atentamente, intervino: «Pero mamá, ¿y si esa compañía solo quiere hacer dinero con la receta de papá? Podrían venderla carísima y la gente que realmente la necesita no podría pagarla». Rogelio asintió, orgulloso de la perspicacia de su hija. «Tienes razón, mijita. Además, hay algo especial en cómo estamos haciendo esto, todos juntos como comunidad». Mientras la familia Martínez discutía los pros y contras de su situación, en la plaza principal, don Javier convocaba a una reunión urgente del Comité del Taco Milagroso. La noticia de la visita de Eduardo Vega se había esparcido rápidamente y la comunidad estaba dividida sobre cómo proceder. El debate se extendió hasta altas horas de la noche. Algunos argumentaban que la oferta de la farmacéutica era una oportunidad única para llevar el descubrimiento de Rogelio a una escala mayor. Otros insistían en que mantener el control local era crucial para preservar la integridad y accesibilidad del remedio. Mientras la discusión continuaba, Rogelio se dio cuenta de que estaban enfrentando algo más grande que una simple decisión comercial. Era una cuestión de valores, de ética, de cómo querían que su descubrimiento impactara al mundo. Con esta realización, Rogelio supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La comida milagrosa había dejado de ser solo un fenómeno local, ahora estaban en el umbral de algo que podría cambiar vidas en todo México, y quizás en todo el mundo. La pregunta era, ¿cómo manejarían esta responsabilidad? Los meses se convirtieron en un año, y San Miguel de Allende se había transformado. El pequeño puesto de Rogelio se había expandido a una modesta clínica comunitaria, donde la doctora Fuentes y un equipo de investigadores trabajaban incansablemente para refinar y comprender mejor la misteriosa receta. La noticia del alimento milagroso se había esparcido más allá de los límites del pueblo.
Personas de todo México, e incluso de otros países, llegaban con la esperanza de probar la comida de Rogelio. El turismo en San Miguel había aumentado, pero no era el típico turismo de placer, era un turismo de esperanza. Una mañana soleada, Rogelio se encontraba en la cocina de la clínica, preparando una nueva tanda de su famosa comida. A su lado, Sofía, ahora estudiante de primer año de medicina en la UNAM, lo ayudaba mientras le explicaba los últimos descubrimientos del equipo de investigación. «¿Sabes, papá?», dijo Sofía mientras cortaba hierbas frescas, «la doctora Fuentes dice que estamos cerca de aislar completamente el compuesto activo. Pronto podremos producirlo de forma más controlada y segura». Rogelio sonrió con orgullo. «¿Quién hubiera pensado que mis tacos nos llevarían tan lejos, eh?». En ese momento, don Javier entró apresuradamente a la cocina. «Rogelio, Sofía. Tienen que venir a ver esto». Los tres se dirigieron a la sala principal de la clínica, donde un televisor mostraba un noticiero nacional. En la pantalla, el secretario de Salud de México estaba dando una conferencia de prensa. «Después de meses de rigurosa investigación y evaluación», decía el secretario, «hemos decidido reconocer oficialmente el descubrimiento de San Miguel de Allende como un avance significativo en la medicina tradicional y moderna. El Ministerio de Salud proporcionará fondos adicionales para expandir la investigación y desarrollar protocolos de tratamiento basados en este descubrimiento». La sala estalló en aplausos y gritos de alegría. Rogelio sintió que las piernas le temblaban y Lucía, que acababa de llegar, lo abrazó con fuerza. «Lo logramos, viejo», susurró ella, con lágrimas en los ojos. «Lo logramos juntos». Mientras la celebración continuaba, Rogelio notó a la doctora Fuentes en una esquina, hablando por teléfono con expresión seria. Cuando colgó, se acercó a Rogelio con una sonrisa agridulce. «Señor Martínez», dijo, «ese era Eduardo Vega. Farmacéutica Nacional quiere colaborar con nosotros. Ofrecen sus recursos y red de distribución, pero bajo nuestros términos. Quieren que usted y la comunidad de San Miguel mantengan el control del proyecto». Rogelio parpadeó sorprendido. «¿De verdad? ¿Y qué les hizo cambiar de opinión?». La doctora Fuentes rió suavemente. «Creo que se dieron cuenta de que la magia de este descubrimiento no está solo en la receta, sino en cómo la comunidad se unió para desarrollarla y compartirla. Quieren ser parte de eso, no apropiarse de ello». Mientras la noticia se esparcía por la clínica, Rogelio se encontró rodeado de abrazos y felicitaciones. Vio a María, con su hijo ahora saludable y activo, a doña Carmela, caminando sin ayuda, a don Javier, con energía renovada. Todos ellos, y muchos más, habían sido parte de este viaje increíble. Esa noche, mientras la luna llena brillaba sobre San Miguel de Allende, Rogelio se sentó en la plaza principal, el lugar donde todo había comenzado. Miró su viejo carrito de comida, ahora estacionado como una reliquia junto a la moderna clínica. Sofía se sentó a su lado. «¿En qué piensas, papá?». Rogelio sonrió, con los ojos húmedos. «Pienso en cómo un simple taco cambió nuestras vidas. Pero más que eso, pienso en cómo esta comunidad se unió, cómo todos pusimos un granito de arena para crear algo más grande que nosotros mismos». Sofía asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su padre. «Y ahora podremos ayudar a mucha más gente». «Así es, mijita», respondió Rogelio. «Pero nunca olvidaremos de dónde venimos. Este pueblo, esta gente, ellos son el verdadero ingrediente secreto». Mientras padre e hija contemplaban el cielo estrellado, Rogelio reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. De vendedor ambulante a figura central de un descubrimiento médico revolucionario. Pero más allá de la fama o el reconocimiento, lo que más atesoraba era cómo su humilde comida había unido a una comunidad, había inspirado esperanza y había demostrado el poder del trabajo en equipo y la perseverancia. El legado de San Miguel, reflexionó Rogelio, no era solo un alimento milagroso. Era una lección sobre cómo, cuando las personas se unen por un bien común, pueden lograr lo imposible. Y esa, pensó con una sonrisa, era la verdadera receta del éxito. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo.
Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.